La prédica de hoy es: la soberbia antecede al quebrantamiento. Hablando de antesalas, ¿no? La soberbia es la antesala del quebrantamiento. Proverbios 16, 18, el pasaje ancla de hoy. Proverbios 16, 18, en la Reina Valera, dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y la palabra clave aquí es quebrantamiento, porque uno puede decir, pues ¿qué tiene la soberbia? No, que anticipa al quebrantamiento. Y el quebrantamiento aquí en el hebreo significa fractura, quebradura. ¿A alguien le gusta quebrarse un hueso? ¿Verdad que a nadie? Bueno, habla en lo del alma, habla de la aflicción, el desfallecer, habla de la destrucción del alma, ¿verdad? Y figurativamente hablando, habla de una ruina del ser, de la persona, ¿verdad? En la Reina Valera contemporánea, se lo voy a leer de vuelta, dice: la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es ley? Amén. Cuando usted lee esto en el proverbio, no es, ay, se escucha bonito, qué padre, se acabó. No, nos está dando una ley el Señor, un precepto, un mandamiento, llámelo como quiera llamarlo, pero algo a lo que nosotros debemos de prestar muchísima atención. Porque fíjese, en el mundo, ¿cuál es la directriz del mundo? Lo que el mundo nos dice, que obviamente lo contrario a Dios. ¿Cuántas veces escuchamos a los poderosos, a los ricos, a los famosos decir: tienes que aprender a confiar en ti mismo? ¿Cuántas veces lo escuchamos eso? Yo lo escuché mucho. Yo cuando estaba en las empresas, era algo que me decían mis jefes todo el tiempo: Mario, tienes que aprender a confiar en ti mismo. Confía en tus cualidades, en tu capacidad, etcétera, etcétera. Siempre el mundo anda repitiendo esa parte de confiar en uno mismo. Dice, tienes que confiar en tus cualidades, capacidades para triunfar en la vida. Tú lo vales, dice, ¿no? Para motivarnos. Te lo mereces, es otra palabra, ¿no? Te la tienes que creer primero para poder tener éxito en la vida. Eso es algo que escuchamos un montón de veces. El que diga que no escuchó, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero fíjese, constantemente escuchamos este tipo de palabras y uno puede estar pensando, ¿qué hay de malo? Son palabras de aliento, de motivación, que dan paz y confort a mi alma. Dijo un famoso escritor, muy afamado, no lo voy a nombrar, pero dice: la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Si confías en tus capacidades, el mundo se te abrirá por completo. ¡Wow! Pues a mí no me funcionó. Otro gran artista, tampoco lo voy a mencionar, pero es uno que todos conocemos, dice: tan solo confía en ti mismo, tan solo, fíjese la palabra, confía en ti mismo. Entonces sabrás cómo vivir. Eres el dueño de tu vida. Así dijo este artista. Y seguramente borracho lo dijo. Tan solo confiando en mí mismo sabré cómo vivir. ¿Será cierto? ¿Serán ciertas estas afirmaciones que escuchamos una y otra vez en el mundo, que para la gente que quiere ser exitosa, quiere ser un triunfador? Consideremos una vez más el pasaje de hoy, en donde el Señor nos está diciendo cómo triunfar o tener éxito, ¿verdad?, en nuestras vidas. Proverbios 16, 18, en la traducción viviente, dice que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es una advertencia, clara advertencia. Se podría interpretar de esta manera: la causa de la destrucción del hombre o de la mujer, la causa de su destrucción es el orgullo. Tremendo, ¿no?
En el orgullo y en la soberbia, en la altivez de ojos, dice la Biblia, ¿no? La arrogancia, no vamos a encontrar ningún éxito verdadero. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Qué raro, entre comillas, qué raro, ¿no? Que el mundo ofrezca lo contrario al Señor, sabiendo que el mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Es más que obvio para cualquier cristiano entender y saber que eso es lo que va a ofrecer el mundo, lo contrario a la verdad. El orgullo y la soberbia, en ellos no hay ningún éxito, menos duradero, mucho menos un éxito que nos brinde un verdadero gozo y una paz a mi alma. No hay. Aclaramos que el orgullo y la soberbia no tienen nada que ver con el ser valiente o tener un carácter firme y disciplinado, ordenado, ¿verdad? Impetuoso. No. Es que muchas veces el mundo nos engaña de esa manera. Tienes que tener orgullo de ti mismo, levántate. Tú vales, y empiezan a alimentar nuestro ego. Pero tendrán que ver con la valentía. El mundo lo confunde y nos hace confundir al respecto. La Biblia, ¿qué nos pide? Que seamos humildes. Es lo contrario. Y eso, decir, entonces humildes, nos está pidiendo que seamos tímidos, especialmente el varón, ¿verdad? Que el varón que tiene que llevar la iniciativa en su familia para traer sustento, etcétera, ¿no? O sea, no, tengo que ser tímido, no tengo que decir una palabra, tengo que ser siempre sumiso. ¿Significará humildes eso? Bueno, el más manso de todos los hombres que nombra la Biblia era Moisés. Vaya, por falta de tiempo no lo voy a mencionar, pero vaya y estudie la vida de Moisés en Éxodo, en Deuteronomio, en Números. Y verá usted que no se encuentra con alguien tímido en ninguna manera. Con alguien que, pues no, tengo miedo. Bueno, sí, en algunos momentos sí, somos todos imperfectos, ¿verdad? Pero el liderazgo que él ejerció durante más de 40 años, con un pueblo que dicen que era de alrededor de entre 1 millón a más de 2 millones de personas, llevándolas alrededor del desierto durante más de 40 años. Imagínese usted qué tipo de carácter se requiere. ¿Tímido? Hay todo que, no, yo me dejo, no quiero asumir el liderazgo. No, un líder firme, capaz, valeroso. Nunca una persona falto de carácter, jamás humildes significa eso. No deje engañar por el enemigo. No significa debilidad, humildad o falta de firmeza para tomar decisiones importantes. Todo lo contrario, mis hermanos. En 2 de Timoteo 1:7 dice bien claro el espíritu que nos da el Señor a todo cristiano, a todo nacido del Espíritu de Dios. Porque dice bien claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos dio un espíritu de cobardía. El cristiano no es cobarde. O sea, no es miedoso, sino de poder, dice. Y aquí poder significa ímpetu, fuerza, capacidad, potencia, poder milagroso, dunamis, poder milagroso. ¿A poco un humilde entonces es lo que el mundo nos quiere pintar? Claro que no. Tiene el poder de Dios en él porque se humilla. Y dice de amor y de dominio propio. O sea, dominio propio aquí, otra traducción dice buen juicio. Tiene buen juicio. Lo que Dios nos aconseja entonces requiere de determinación, carácter firme, pero dócil y manso del que viene el consejo, que es Dios. ¿O quién tiene un carácter más firme o más valiente que un cristiano? El cristiano debe ser el más valiente, porque así eso nos ha llamado la Biblia, no a ser miedosos. Pues aquí lo leímos, ¿no? El que en su propia opinión es orgulloso, ¿verdad? Ojos altivos, generalmente no admite otras propuestas, no admite otras opiniones.
menos que se le critique o se le opongan, ¿verdad? Se ofende rápido. Ese es el orgulloso. Pero el que acepta escuchar diferentes opiniones, aún de personas, por ejemplo, de mis hijos, o puede ser en una empresa de los empleados, o de gente que tiene uno a cargo, o de gente más joven, o con menos estudios. ¿Quién es más valiente? ¿Quién es más valiente con un carácter más firme? Practicar la humildad siempre va a ser más difícil, siempre. Porque requiere una determinación firme y un dominio propio mayor. Lo vemos bien claro en el ejemplo de Jesús. Podía hacer valer su condición de hijo de Dios, ¿verdad que sí? El Señor, sí, claro, el Señor Jesús puede hacer valer. Hasta Él dijo, puedo hacer descender ejércitos de ángeles de los cielos y no permitir que me agarren o que me vituperen. Pero ¿qué prefirió el Señor? Humillarse a sí mismo. Eso requirió de más valor. Y se comprometió hasta la muerte por nosotros. ¿Recuerdan en el jardín de Getsemaní cómo Él estaba orando al Señor? Hasta dice que sudar gotas grandes como de sangre. Se requiere valor, mis hermanos. Se requiere compromiso, firmeza de carácter. El ser humildes no es como el mundo lo plantea. Si volvemos a Proverbios 16, luego en el siguiente versículo, en el 19, versículo 19, lo voy a leer en la traducción viviente. Miren, acá nos está dando el consejo de Dios ahora. Primero nos dice, te va a ir mal, mi hijo, si sigues con ese orgullo. Y ahora dice, nos da el consejo en el siguiente versículo, el 19, y dice, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. ¿Qué le parece de esto? Le estoy preguntando para que usted también se confronte, ¿verdad? ¿Será así como yo pienso, como el Señor? Porque el Señor aquí nos está compartiendo su pensamiento. Entonces usted dice, híjole, no, yo prefiero transar y estar con los orgullosos y poderosos y papearme de dinero, andar con carrazos. Pero el Señor dice, no, es mejor vivir humildemente, aunque vivas pobremente, que compartir el botín de tu orgullo temporalmente. Es un consejo que nos enfrenta, ¿verdad que si nos enfrenta? No, nadie puede decir, no, pues amén y aleluya, es tan fácil, porque no es fácil, si no el consejo no estaría así. En el versículo 20, el siguiente dice, los que están atentos a la instrucción prosperarán. ¿Sí entiende? Si está atento a la instrucción, dice que prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. En la Reina Valera dice, el que confía en Jehová es bienaventurado. Eso es lo que está diciendo. El que confía en el Señor es ¿qué cosa? Bienaventurado, según el Señor. El mundo aplaude el orgullo, el mundo da aplausos a la soberbia, pero a nosotros nos interesa qué opina el Señor, en qué Él se agrada, qué Él aplaude, qué actitud Él aplaude. Y la palabra de Dios, la Biblia, tiene mucho repertorio en esto de decirnos qué el Señor le agrada y qué no le agrada. Porque ciertamente en la Biblia está escrito que el orgullo y la soberbia son un problema. Son un problema. Y lo acabamos de leer en el Proverbios 16-18. El orgullo va delante de la destrucción. Son un problema serio porque irremediablemente llevan a la destrucción de nuestras vidas, como leímos. Si los dejamos crecer, dejamos que el orgullo fluya y fluya y no tratamos con nuestro orgullo, no tratamos con la raíz, el orgullo que sale, que emana de nuestro ser más profundo en nuestro corazón, entonces la consecuencia, sin equivocarnos, siempre va a ser la misma: la caída, el tropiezo, la fractura, la perdición, la destrucción. Le puedo asegurar
que no hay personas orgullosas y soberbias en el reino de los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo? No hay. Entonces, ¿por qué nos metemos en un problema, verdad? En un grave problema. Pero Dios, que es rico en misericordia, siempre quiere ¿qué? Nuestro bien. Y por eso está el consejo. Y Él sabe que en el trato entre las personas que nos damos de familiar a familiar, hermano a hermano, fierro con fierro, dice, ¿verdad? Podemos nosotros encontrar la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben eso, verdad? Por eso hacemos iglesia como hoy. Hacemos iglesia para cada día conocernos mejor y tener la confianza de hablarnos y ser hierro con hierro afilándonos. Cuando yo vine aquí hace 7 años más o menos, pues yo no tenía esa confianza con algunos hermanos que tengo yo ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? El tiempo, el vernos 2, 3 veces a la semana, el hablar y practicar y el conocernos entre familias, hace que agarremos confianza. Y en esa confianza, ¿qué hacemos? Nos vamos afilando. Vemos algo malo del hermano o algo malo mío y él me aguanta, entonces él, ¿qué hace? Crece espiritualmente. Y después tiene más confianza, hasta me dice, oye hermano, se me hace que esa actitud no es, chécalo, o sea, estoy orando por ti. Ah, gracias hermano. O orgulloso, ¿quién eres tú para decirme esto? Depende, ¿verdad? Pero justamente es eso la importancia de hacer iglesia, porque nos vamos conociendo mutuamente y construimos relaciones dentro del Señor, en donde el Señor eso es lo que busca. Por eso dice, fierro con fierro se afila. Tanto el que da el consejo con amor, paciencia, es para edificar y fortalecer a la otra parte. Y la otra parte, el que recibe el consejo, lo hace con mansedumbre y humildad, como si fuere el Señor mismo hablándonos. Por eso hizo Dios que sea fácilmente detectable en la convivencia, en la cotidianidad, en el trato diario entre personas, en un largo periodo de tiempo, que podamos generar relaciones de confianza para conocernos más y luego poder ayudarnos mutuamente, servirnos unos a otros, advertirnos si es requerido unos a otros. ¿Quién mejor, mis hermanos, que el esposo, la esposa, el padre, el abuelo, el tío, aún el hijo, el hermano en la fe, los consiervos, el pastor, claro, los que amamos y respetamos la palabra de Dios, advertirnos unos a otros en edificación? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, nos dice la palabra de Dios. Por lo cual, Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, ya lo estás haciendo, mi hermano, significa. Ya lo estás haciendo. En otras traducciones dice, anímense, aliéntense unos a otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana. A eso se refiere. Como ya lo están haciendo. Da a entender que lo tenemos que estar haciendo de una manera que continua. Por eso, sobre todo consejo, mis hermanos, debemos de buscar el consejo de Dios para entender todo este propósito de Dios. Y no estar diciendo, ay no, pues, ¿quién se cree que es el hermano? ¿Quién no? Pues, y mi esposa, pues, ¿quién se cree que es? Mi esposo, ¿quién se cree que es? Mi hijo, ¿quién se cree que es? Mi papá, ¿quién se cree que es? ¿Cómo le va a esa gente? No le va muy bien. De hecho, el mundo anda así justamente porque no lleva el consejo de Dios. En el Salmo 139, versículo del 23. Miren la actitud de humildad del salmista, buscando primeramente el consejo de Dios. Dice en 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. ¿Cuántos han orado de esta manera? Bueno, aquí ya tiene la referencia, el Salmo 139, para que lo pone ahí, lo recita y puede orar de corazón, diciendo al Señor, mírame, si tengo orgullo, dímelo por favor, porque a veces no nos damos cuenta realmente. ¿De quién puede salir como este salmista, este tipo de exclamación mansa, verdad? Solo de alguien que sabe lo que es ser humilde, humillación. Jamás de una persona orgullosa o soberbia, jamás. Este orgullo entonces bloquea el consejo de Dios, lo bloquea. Imagínense bloquear el consejo de Dios. Esto es lo que habla el salmista en el 139. No te dejes bloquear del mejor consejo que puedes recibir en tu vida. Bloquea el consejo de Dios no porque deja de escudriñar Dios o examinar mi corazón. Yo no puedo cerrarme a Dios. Dios dice que sabe todo, ¿verdad que sí? Todo, a Él nada se le escapa. Estoy arriba y ahí estás tú. Estoy aquí abajo, ahí estás tú. En todos lados está el Señor. Mas sin embargo, bloquear el consejo de Dios con nuestro orgullo, bloquea el trato de Dios. Ese es el problema, es lo que va, el salmista va a eso. Bloquea el ¿qué? El trato de Dios hacia mí. Porque no le hace caso, no quiere ese consejo de entrada. Y aunque esté ahora en medio de una prueba, no aprende nada. Puede estar enfermo, tirado así, y nomás se está quejando por su orgullo. ¿Por qué solamente me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y es que no sé qué. ¿Y por qué a mi vecino le va bien? Está en su lecho de muerte y el vecino le va bien y no sé qué. Bloquea el trato de Dios. Si está en una situación así, ¿qué hay que hacer? Humillarse ante Dios. Señor, hasta me merezco la muerte y tú me tienes aquí todavía. Con mi último suspiro yo te alabaré. Y cambia. Cambiamos el mal que nosotros creemos recibir a un bien. Porque encontramos gozo y paz en medio de las pruebas, dice la palabra. Si nos humillamos y dejamos a un lado la soberbia, entonces lo que Dios ya sabe del corazón mío, me lo va a mostrar bien claro, mis hermanos. Porque eres un Padre bueno. Y me va a confrontar. Me va a redarguir, como dice la palabra de Dios. Y yo me rectificaré y me arrepentiré de mi camino. Así funciona. Como dice en el versículo 24, me guiará así al camino de la vida eterna. Esta es la única manera. Si yo ando peleándome con Dios, levantando mi puño al Señor en desafío, nunca jamás voy a poder ser guiado al camino de la vida eterna. En el camino de la vida eterna, mientras estemos en esta tierra, dice la palabra que el pecado abunda, sobreabunda aquí en esta tierra. La maldad cada vez se incrementa y eso nos afecta, nos aflige, nos causa daño. El Señor lo sabe, pero Él bien claro lo ha dicho. Que todo eso puede ayudarnos para bien, puede cambiarlo Él, transformarlo a nuestro favor. ¿Usted le cree eso? Eso es algo importantísimo de la vida cristiana, del caminar, del andar en fe. Porque el pecado nos va a hacer tropezar, no somos perfectos. Nos va a hacer a veces alejar o desviar del camino. Y si permanecemos en el orgullo, ¿qué va a pasar? No, según el salmista que acabamos de leer, no vamos a poder volver al camino de la vida eterna. Nos vamos a seguir desviando y desviando y desviando. Vieron como Faraón, en un momento tan endurecido tenía el corazón de que aunque venían las 10 plagas, aunque se le murió su hijo, aunque veía las columnas y el mar rojo abrirse en dos, no le importó.
Salmos 19:12 en la traducción viviente, Salmos 19:12 en la traducción viviente dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¿A quién le está pidiendo? Al Señor que obre. ¿Se da cuenta? No está diciendo, yo la puedo hacer, saco al campeón, yo tengo la capacidad, yo puedo solo, yo me lo merezco, etcétera. No dice eso. La respuesta, en todo el contexto inmediato anterior, en el Salmo 19, ahí estaba. ¿Cómo puedo yo conocer los pecados escondidos de mi corazón? En los mandamientos, en los preceptos, en las enseñanzas de Dios. Si vamos al versículo 7, un poquito más arriba, dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. ¿Quién quiere buena percepción para vivir? Buen juicio. Todos queremos vivir bien. Y eso no es pecado. Al contrario, Dios sabe de eso. Pero son los mandatos los que aclaran qué cosas tengo yo aquí. Y es el orgullo el que quiere tapar eso y esconderlo. Y decir que es uno autosuficiente, pero no lo es. Versículo 11 dice, sirven de advertencia, o sea, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios, sirve de advertencia para tu siervo. Una gran recompensa para quienes las obedecen. El orgullo no me deja a mí escuchar el consejo de Dios para yo poder sujetarme a ella. Y así no deja que trate mi pecado oculto. Y eso es un error grave, mis hermanos. Hay cristianos, y digo la palabra bien, cristianos, hermanos nacidos del Espíritu de Dios, nacidos de nuevo, que tienen un pecado arrastrando durante años. Durante años, ahí lo trae. Y después se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo estoy aquí bien? Y el Señor quiere tratar ese pecado que uno viene arrastrando. Él nos quiere perfeccionar. Si usted tiene un hijo y ese hijo todo hace bien, pero no, fuma como una chimenea. Y usted dice, no, gloria a Dios, igual todo lo hace bien. Que siga fumando, aleluya. O dice, hijo, fumar te va a causar cáncer, es malo. Chécalo, pídele fortaleza a Dios. ¿Qué hace? A ver, ¿lo deja o le da el consejo sabio? ¿Verdad que le da un consejo, verdad? Es obvio. Hay que dejar que se trate el pecado. Así nosotros encontramos el pecado encontramos nuestro pecado en la humildad, en la humillación, dejando que Dios nos trate. Es como decirle, Señor, trata conmigo. Me va a doler, como el cirujano cuando nos abre y nos tiene que tratar alguna enfermedad, nos va a doler. Pero sabemos que es lo correcto y es lo bueno para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que ese amén sea de todo corazón, mis hermanos. Aceptar que nos trate el Señor, como dice la Biblia, que nos vaya puliendo. O como dice en Juan capítulo 15, que nos vaya podando, ¿verdad? Podando. Que nos funda en el fuego de la prueba, como oro más precioso. Por eso, mis hermanos, Dios está tan enemistado con el orgullo, el pecado del orgullo, porque nos hace permanecer insensibles para seguir la guía del Señor, el trato aceptarlo como bueno. Y nos deja en esa enfermedad mortal del corazón, del alma, que es el orgullo, que dice, bueno, ahí tengo ese cáncer, pero no me va a pasar nada. No es así. Según la Biblia, no es así. Por eso, el que tiene una enfermedad crónica que no se trata adecuadamente y oportunamente, produce la muerte. Eso lo sabemos. El orgullo, que es una enfermedad crónica del alma, del ser interior,
si se la deja también crecer en el corazón, pues no produce buenos frutos. Es parte de las obras de la carne. Y como dice en Gálatas 5, el orgullo es parte de las obras de la carne. Y yo dije el domingo que ¿qué es la carne? Todo aquello que nos quiere sujetar ¿a qué? A la tierra, a la vida temporal, a las cosas materiales nomás. Por eso el orgullo es el enlace en que nos mantiene con ¿qué? Los ojos mirando a las cosas de abajo y no a las cosas de arriba. Cuando veamos en nuestras vidas que no producen fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? No, seguimos malhumorados, seguimos maldicientes, seguimos pecando varias cosas y las dejamos. La esposa dice, oye, no, estás mal así o asado. No, tú cállate y ponte a fregar. Trabajamos y transamos y estamos ahí, robamos quizás en la empresa. Y usted dice, está bien, no pasa nada. Eso se llama orgullo, mis hermanos, porque la Biblia nos lo dice bien. Eso debe ser tratado quirúrgicamente. ¿Sabe qué es figurado eso, no? No es porque Dios tiene un poder que Él no quiere ejercer en nosotros, pero Él no nos va a obligar. Debemos de dejarnos tratar, mis hermanos. Debemos de aceptar el trato, porque a veces alguno está en una prueba y o ni se da cuenta o no quiere o la rechaza o está amargado justamente por esa prueba que dice la Biblia que nos va a ayudar para bien, o sea que va a ser de bendición, aunque no lo entendamos. Yo sé que es difícil de entender, estar en la prueba es difícil. ¿Cuántos dicen, ay no, pues yo quiero muchas pruebas? Pues no todos somos Job, ¿verdad? Y hasta Job cuando fue muy quebrantado, ¿qué pasó? Renegó también, ¿verdad? Se enojó, se amargó. Hasta Job, imagínense. Hasta Job. ¿Nosotros quiénes somos? Pero la Biblia nos da el consejo sabio y nos dice, aprende a dejarte tratar. Sé humilde. No seas orgulloso. El orgullo es nefasto por eso. Causa daños catastróficos a nuestra vida. Si soy un cristiano malhumorado, malhablado, malportado, vicioso, en donde se ven más frutos de la carne que frutos del Espíritu, no podemos decir, ay, yo no soy cristiano. Sí, ya se arrepintió, creyó que Jesús murió por usted, sí, amén. Pero no se está dejando tratar, ese es el problema. Ese es el diagnóstico médico espiritual. Debe dejarse de tratar y entonces va a empezar a crecer. Y se va a sorprender qué rápido el Señor lo va a hacer crecer. De una manera dramática. Porque el crecimiento espiritual no es como el crecimiento natural, que uno tiene que esperar que el niño de 1 año tenga 2, 3, 4, 5 años. No, puede ser en días, en semanas, en meses. Si usted en su orgullo dice, Dios no puede cambiarme, o Dios no me quiere. El apóstol Pablo nos dice bien claro, estamos siendo guiados por obras de carnalidad nuestra, por el orgullo, no por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:21, no lo busque, dice que el apóstol Pablo nos dice de las obras de la carne, nos dice acerca de las cuales, las obras de la carne, os amonesto, dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Es repetitivo porque es un tema importante, que los que practican tales cosas, o sea, las obras de la carne, todo lo que me lleva a anclar mi vida a este mundo en vez de anclarlo al Dios, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Claro, si toda la vida me la pasé queriéndome estar anclado a la vida de esta vida, ¿cómo después, ay Señor, no, ahora sí que estoy muerto y sé que todo esto es verdad? Y no, sí que me quiero ir contigo al cielo. No, ya es tarde. No hay una segunda oportunidad después de muerto, es antes. Y aquí la palabra en Gálatas 5:21 que el apóstol Pablo utiliza para dice, los amonesto.
En la Reina Valera 1909 dice denuncio, que en el griego dice pro marturomai. Pro es antes, ¿no? Marturomai, martureo, ¿verdad? Ser mártir. Ser testigo de antemano, está diciendo el apóstol. El apóstol Pablo está diciendo a los cristianos en Gálatas: yo testifico de antemano, les predigo, testifico antes de que pase. Se los digo anticipadamente y que papelito hable, por eso se los escribo en una carta. Ya se los dije y no van a tener excusa. No hay orgullosos en el cielo. Así de sencillo. Sí hay ex orgullosos, ¿verdad que sí? Nosotros, ¿verdad? Hay ex orgullosos, pero no hay orgullosos. O sea, me muero así, no, nunca me dejé tratar con el Señor, siempre quise hacer lo mismo de siempre, las obras de la carne fueron siempre lo principal en mi vida y después me quiero ir al cielo. Pues viviste para las cosas de esta vida. Los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Una advertencia, una amonestación, una denuncia del apóstol Pablo, que nos dice pro martus. Antes testificado con su vida, significa. Él testificó con su propio ejemplo, el apóstol Pablo. Y antes lo escribió hacia ellos para que lo reciban mientras todavía están con vida. Antes de tiempo, antes del tiempo de la partida de este mundo. Al igual que nosotros ahora, igualito. Híjole, pensé que esto no era tan serio, el orgullo. Pues es que el mundo siempre está diciendo que tienes que tener orgullo, porque si no la gente te va a pasar por encima. Eso lo escuché muchísimo. De hecho, mi padre me lo solía decir. No dejes que te pasen de encima, tienes que tener amor propio, orgullo. No te dejes. No te dejes. Pero cuando uno va al consejo de Dios se encuentra que es totalmente opuesto a eso. Veamos qué significa la palabra orgullo y soberbia rápidamente en el diccionario. Orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Eso es orgullo. Soberbia, similar, claro. Soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia los otros. Eso es soberbia. El orgullo y la soberbia son como la muerte y el Hades. ¿Sí se entiende? Siempre andan de la mano como la misma muerte y el Hades. El orgullo y la soberbia también igual. Así como andaban juntitos, van a terminar juntitos en el mismo lugar. ¿Y en dónde va a terminar el Hades y la muerte? En el lago de fuego, dice. Apocalipsis 20:14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Muerte segunda, muerte eterna, muerte, distanciamiento para siempre de Dios. Porque nunca buscaron, nunca se dejaron de tratar el orgullo. Por eso, por las consecuencias del orgullo, que es destrucción y muerte espiritual, eternal, el Señor nos dice bien claro, una y otra vez, vaya a la Biblia, se va a encontrar con este precepto, esta ley espiritual, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tan es así que es prácticamente una ley general, yo diría, ¿verdad? Una teoría general, una ley general de Dios yo le pondría, porque es importantísimo. En Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Wow. Mete todo en la misma bolsa. ¿Se da cuenta? La soberbia, la arrogancia y el mal camino. El andar en mal camino es igual que ser soberbio y arrogante, dice la Biblia. En la traducción del lenguaje actual, dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Dice, yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Los aborrece el Señor por lo que causa, por el mal que causa. ¿Qué es? La destrucción ¿de quién?
de las personas, los seres humanos que Él tanto ama. Esas personas orgullosas que se aferran a su soberbia y a su arrogancia, dice la palabra que Dios detesta, no porque odia en sí a esa persona. La Biblia dice que Dios amó al mundo, ¿verdad? Por eso envió para que muera su Hijo amado Jesucristo por nuestros pecados. Pero lo que aquí está mencionando es que aborrece ese mal camino que van. Y lo dice de una manera que suena hasta un poco desconsiderada, ¿verdad? Ay, no, este es el Dios de amor, algunos pueden pensar así. Pero lo tiene que decir de una manera tajante, una manera que no deje lugar a dudas. ¿Para qué? Para que elijamos bien el bando de dónde queremos estar en nuestra vida, dónde queremos estar parados. Lo hace de una manera repetitiva y contundente para que nosotros tomemos una decisión correcta y contundente, claro. ¿De qué lado vamos a estar? ¿De qué lado? ¿En qué bando vamos a estar? Porque hay dos bandos, según la palabra. Los que son soberbios y los que son mansos o humildes. A los soberbios Dios dice que aborrece ver esa actitud. Aborrecen no dejarse tratar por su palabra de amor, por su disciplina. Pero a los humildes dice que, ¿cómo los llama Dios? A los mansos, bienaventurados. Bienaventurados. Por eso antes de quejarse, hay que ver en qué bando quiere estar. Dios nos da las opciones y nos da el poder y la capacidad para tomar esa decisión. El mismo Jesús menciona este tipo de dos bandos, ¿verdad? En Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas 14, 11, en la Dios habla hoy, dice bien claro, porque el que a sí mismo se engrandece, se hace grande, ¿qué será? Humillado. Y el que se humilla será engrandecido. Yo creo que esa es una de las palabras más importantes que Jesús nos dejó, ¿verdad que sí? Es importantísimo. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Él lo deja así de claro, mis hermanos. Hay dos bandos nomás. Cuando el Señor menciona las 7 cosas que más detesta, recuerden Proverbios 6, 16 al 19, ¿cuál es el primero de los 7 que más aborrece? Los ojos altivos. Eso es la soberbia, el orgullo. En una versión dice la gente orgullosa, es lo que más detesta. Porque detesta que esa arrogancia los lleve derecho al infierno y no se den ni cuenta. Y aparte por esa misma arrogancia se lleven a otros con ellos. Por eso aborrece eso, mis hermanos. Y el Señor hace hincapié, mis hermanos, en el corazón orgulloso como un pecado grave por eso, de los más abominables, según Proverbios 6. Porque el de corazón orgulloso se da el crédito a sí mismo. ¿De qué? De las cosas que le salen bien. De las cosas que le salen mal, claro que no, ¿verdad? Pero de las que le salen bien, no, yo me gané esto con el sudor de mi frente. De lo que hace bien el hombre, pues se asigna, el orgulloso se asigna a sí mismo esa capacidad de producir o realizar ese bien. O sea, le está robando la gloria ¿a quién? A Dios. Porque darse el crédito de haber hecho algo bueno para sí mismo, pues es robarse, llevarse la honra y la gloria de aquel que le dio esa capacidad para poder realizar el bien. Este orgulloso se está gloriando de lo que Dios le permitió poder hacer. Al darle, ¿qué? Pues nos dio ¿qué? Hoy, ¿qué tenemos aquí? Estamos todos, tenemos salud, no tan perfecta, pero tenemos salud, aquí estamos. Nos dio tiempo, nos dio recursos económicos, quizás no tanto como uno querría, ¿verdad? Lo puso en el momento justo, en el lugar adecuado para poder escuchar su palabra.
Le puso a las personas que le ayudaron o necesitaron de su ayuda o viceversa. Usted solo tuvo que tomar la decisión de hacer lo correcto. Es todo. Entonces, el orgullo se roba la gloria del Señor. Se apropia del reconocimiento que solo el Señor se merece. Por eso el ser orgulloso implica todo lo que el Señor aborrece, mis hermanos. Robarle a Dios, mentir y levantar un falso testimonio. No, yo lo hice. Es mentira. Dios te permitió. Endurece el corazón. ¿Acuerdan a Faraón? Endurece el corazón. O a Saúl, a todos los que se orgullecieron, ¿verdad? Y cauteriza la conciencia. En definitiva, el orgulloso se está autoexaltando, autoadorando. Eso es ser su propio ¿qué? Dios. Levantando ídolos. En la misma Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de las advertencias, los promarturomai, como decía, las amonestaciones, la denuncia del Señor a través de sus siervos los profetas, de parte de Dios, pero no le hicieron caso. Hay muchos ejemplos. Hicieron caso omiso y sufrieron las consecuencias de su maldad, de su orgullo. Desde Génesis vemos bien claro a Caín. ¿Recuerda el primer caso de orgullo? Caín, en su orgullo, ¿qué hizo? Lo amonestó el Señor. ¿Y qué hizo? No, yo soy autosuficiente, yo hago lo que sea. Abel me quiso pasar por arriba y fue y lo mató a su propio hermano. Nimrod, ¿recuerdan a Nimrod en Génesis 10 y 11? Que dijo que llegó a ser el primer hombre poderoso de la tierra. Llegó a ser el influencer más grande, el más poderoso, ¿verdad? Con 100 millones de seguidores. En su corazón orgulloso, Nimrod quiso hacer una torre que llegase al cielo, dice la palabra, ¿verdad? Y hacerse un nombre para la historia. Voy a dejar un legado. Causó que el Señor, ¿qué hiciera? Esparciera por toda la tierra a los hombres orgullosos que querían hacerse famosos. Fueron humillados. Si vimos también al primer hombre poderoso de la tierra, el último hombre poderoso de la tierra, ¿quién es? El anticristo. Del cual Daniel dice, vamos a Daniel capítulo 11, versículo 36 y 37. Este último hombre orgulloso, poderoso en la tierra, Daniel 11, 36 y 37 en la traducción del lenguaje actual, lo voy a leer para que se entienda más fácil. Dice, el rey del norte, citando al anticristo aquí, hará todo lo que quiera. Será tanto su orgullo que se creerá superior a todos los dioses. Hasta llegará a ofender gravemente al verdadero Dios. Y todo le saldrá bien, pero solo hasta que Dios lo castigue. Porque lo que Dios tiene que hacer, lo hace. Wow. Yo pondría aquí, Mario hará todo lo que quiera, ¿verdad? Imagínense. No, y ahí cuando ve eso y termina de leer, dice, y hasta que Dios lo castigue. Porque Dios hace y dice y lo va a cumplir. Y ahí ya no me gustó, ¿verdad? Entonces ya le pienso. Mi orgullo y se aplaca. Pero a este anticristo también su orgullo se iba a encargar de darle su merecido final en el versículo 45. Si vamos un poco más abajo, dice, entonces el anticristo pondrá su campamento entre el mar y las montañas de Dios, o sea, el valle de Megido. Está hablando el valle de Megido, que es Armagedón, que está en la tierra más hermosa. Está a más o menos 80 kilómetros al noroeste de Jerusalén, el valle de Megido. Ahí, según la Biblia, va a ser la última batalla final, ¿verdad? Entre el anticristo y el ejército del Señor, ¿verdad? Y fíjense, allí le llegará la hora de su muerte y nadie podrá ayudarlo. Él en su orgullo piensa que puede vencer al Dios Todopoderoso, fíjense. Ni el diablo se animaba a decir que era más poderoso, ¿verdad? Ni el diablo en su orgullo se animaba a decir que él podía superar en poder a Dios.
Acuérdense cómo cayó Lucifer. ¿Por qué cayó Lucifer del cielo? Por su orgullo. Isaías 14:12, vamos rápido ahí, en la Reina Valera. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínense, semejante. Ni él decía que podría ser mejor, ¿verdad? Pero se quería igualar a Dios. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo sigue el relato? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Wow. Yo no sé si después en la eternidad vamos a poder ver encerrado, pero aquí como que insinúa que algo vamos a poder contemplar, o en algún momento, quizás en el milenio nomás, ¿verdad? No sé. Pero, o que algunas almas, ¿no?, que están abajo, yo qué sé, no sé, hay teólogos que interpretan de una u otra manera, pero imagínense, ahí estaba el gran Lucifer, Satanás, el gran ángel, arcángel superpoderoso. ¿Y qué pasó con él? Cayó en desgracia, en destrucción. El orgullo antecedió su destrucción, su caída final. Hay un caso en la Biblia que habla que era un rey muy orgulloso, pero él fue salvado. Y vamos a ver por qué. El caso es el del rey Nabucodonosor. ¿Lo conoce? De Babilonia. Él fue un gran instrumento de Dios para azotar y disciplinar a su pueblo de Judá. Dios lo utilizó para eso. Pero este rey pensó que todo se lo debía a lo grande y poderoso y muy inteligente estratega que era él. Gran general, no sé, pensaba que todo venía de él. Varias veces el profeta Daniel lo confrontó. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 cuando Daniel le dijo el sueño que tuvo, ¿no?, de la estatua, ¿no?, que él era la cabeza de oro, y le dijo todo el sueño que él tuvo? Imagínese si alguien le llega a usted y le dice: tuvo un sueño bien perturbador, y alguien le cuenta el sueño y lo que significa el sueño. ¡Wow!, ¿no? Tremendo. Usted le va a decir: no. ¿Cómo reaccionó Nabucodonosor? No, el Dios tuyo es lo más, y todo así. Capítulo 3, hace una estatua. Hoy estaba hablando con el pastor Toño Ortiz, hoy también tuve un desayuno con él, y estábamos hablando de Trump. Y me recordaba mucho, el Señor me lo comparaba mucho con Nabucodonosor, ¿verdad? Como él de repente parece muy así como que sí es cristiano, y de repente se sale por la tangente, ¿verdad? Pero ahí estaba otra vez con su ídolo grandote, ¿verdad? Y quiso matar a los 3 hebreos, ¿verdad? A los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Pero Dios lo volvió a salvar. No se chamuscaron, no les pasó nada. Y otra vez, ¡ay, qué Dios! Y hasta hizo un decreto. El que habla mal del Dios de Mesach y Abed-Negó, pues lo vamos a hacer su casa como un muladar, vamos a destruir toda su casa. Y así se puso. Y en el capítulo 4, otra vez. Y dice en Daniel 4:30, miren cómo dice: después de todas estas vivencias, milagros que el Señor le hizo enfrente de él, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y le había advertido, Daniel, que no lo haga. 12 meses, un año después, anda diciendo estas tonterías. Dice: aún estaba la palabra en la boca cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Qué feo, ¿verdad? Versículo 34. Fíjense cómo él sí encontró misericordia, a diferencia de Nimrod, de Caín. Fíjense, 34. Mas al fin del tiempo,
mire, habla de en primera persona. Me gustó mucho esta parte que dice que hablaba en su primera persona. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Y le diga a Él, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que aprender de Nabucodonosor. Él aprendió. ¿Pero usted quiere pasar 7 años viviendo como una bestia? Yo le dije, no, pero me dice, pero pasaste 20 años viviendo como una bestia, me dijo el Señor. 20 años yo pasé viviendo como una bestia. Como un necio. ¿Por qué? Porque me daba más crédito a mí que a Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor los humille como al rey Nabucodonosor? Amén, pero duele, ¿verdad? Por eso le pensaron el amén, ¿verdad? No, hombre, no, que me crezcan las uñas y me las pinto, dicen las hermanas, ¿verdad? Le hago ahí me hago castillos acá hermosos. Alguna hermana que otra ha pensado cuando leí esto, ay no, tenía uñas como de águila, ay, que me puedo hacer un montón de cosas, ay, pero me va a costar un montón. No, nadie quiere que nos humillen, pero ¿qué dijimos? El corazón humilde se deja tratar. Se deja tratar. Y eso es lo que quiere el Señor. No quiere que nos humillemos sin causa alguna. Quiere que nos humillemos porque por la humildad se abre el corazón al trato de Dios y aceptarlo y ser bendecido por ese trato. Porque al fin y al cabo vamos a pasar ese trato. ¿Qué mejor que aprovecharlo siendo bendecidos por ese trato? Amén. Pero otros van a seguir orgullosos. No, yo hago lo que quiero y a ti se te dice, hermano rebelde, el reino ha sido quitado de ti. Imagínese. Yo prefiero humillarme. Que Dios me trate con su poder y su sabiduría y amor inagotable y todo va a resultar mucho mejor, como dice. Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, como dijo. Pues todo lo que lo que Él hace está bien hecho, dice la palabra. Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor. Es otra versión, estoy leyendo otra versión. ¿Cómo entendió? ¿Cómo le cayó el 20 al rey Nabucodonosor, verdad? Cerramos hoy con un pasaje que no podía dejar de pasar con este tema tan importante para nuestras vidas. Para que abramos bien el corazón y nos humillemos bien como Nabucodonosor. Y el reino sea devuelto hacia nosotros, ¿verdad? Y seamos prosperados. En la epístola del apóstol Santiago hay un pasaje, y me gustaría que todos sepan y se los graben, un pasaje que aconseja planear nuestras vidas según lo que Dios le agrada. Y fíjense cómo lo titularon, está en Santiago capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el final. Y me gustó mucho el subtítulo, en la palabra de Dios para todos. En la palabra de Dios para todos, allá en Santiago 4:13, dice, no planeen orgullosamente su vida. Jactancia sobre la mañana, dice la Reina Valera. Pero me gustó la palabra de Dios para todos, se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, que dice, no planeen su vida orgullosamente. Me gustó muchísimo. Dice así la palabra de Dios, escuchen bien. Santiago 4:13, oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana.
¿Cuántos saben qué va a pasar mañana en su vida? Nadie sabemos. ¿Podemos planear? Sí. No está diciendo que no planeen, vivan al día. No está diciendo eso. Está diciendo, ahora lo dice, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, aquí viene el consejo, por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, ¿está el Señor con que planeemos? No. ¿Que tengamos una estrategia de vida? No. ¿Que nos esforcemos para hacer algo? Obvio que no. Pero está diciendo, si el Señor quiere. Si Dios quiere, viviremos y haremos algo. Esto habla de una subordinación, ¿verdad? ¿A qué? Al trato de Dios. Yo quería hacer esto, pero el Señor dijo, no vas a hacer eso, mi hijo, vas a hacer esto. Pero esto no me deja mucho dinero, esto está más esforzado, esto es más fácil. Dijo, vas a hacer esto. Híjole, si tú quieres, lo voy a hacer. Me voy para acá. De eso se trata esto, mis hermanos. 16. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Las obras de la carne, dijimos, todas son siempre malas. Nos quieren anclar a esta vida, a la temporalidad y no a la eternalidad. Por eso dice, el orgullo y la arrogancia es siempre malo. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Termina en que uno se humilla y deje que el Espíritu de Dios obre. El fruto de Dios va a salir y va a ser las buenas obras del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a orar ahora que aprendimos esta enseñanza tan importante. Cierra sus ojos. Gracias. Señor, te damos gracias porque siempre nos humillas, Señor. Y hoy hemos aprendido por qué. Tú no quieres que estemos siempre arrodillados y pidiéndote nomás ahí, llorando. Tú nos quieres prosperar. Tú quieres nuestro bien. Tú nos quieres bendecir y nos llamas bienaventurados. Pero nos dice por qué. Bienaventurados los mansos de espíritu. ¿Por qué? Porque dejamos que el Señor nos trate y nos haga crecer en las cosas más importantes y que tienen más prioridad, que son las cosas de Dios. Dice el salmista, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Señor, hoy hemos aprendido a no desviar nuestro camino y ser humildes para dejarnos tratar en nuestro orgullo. Señor, ayúdanos a limitar toda soberbia y orgullo en nuestras vidas. Usa a nuestros hermanos en Cristo. Usa a nuestros consiervos. Usa a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Usa, Padre, a todos los que tú sabes usar, mi Dios, para que sigan afilándonos en esta carrera, en este andar en rectitud delante de tus ojos, para que sigamos siendo bienaventurados, estos mansos como Moisés. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Ahora, como siempre les pido, bendiga en el nombre de Jesús a su hermano.